aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio también, y el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si le quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo indicándole con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que podemos comenzar un poquito desde ese llamado con el cual, de una forma muy especial, sobre todo Jesús se presenta en el Evangelio ante la pregunta que le plantea a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que aquellos que en algún momento están contigo? La respuesta ya la escuchamos. Solamente al final aparece ese sígueme. Sígueme, que comenzó en aquel primer llamado cuando llamó a Simón Pedro. Sígueme y te haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Sígueme, ahora le dice, pero apacienta mis ovejas.
Este relato de la pesca milagrosa está escrito con vivos detalles, con los cuales sobre todo da la impresión de que todavía está fresco el mensaje de Jesús, donde el evangelista Juan es testigo de los hechos, nos presenta una aparición distinta. Aquí no se trata de encontrar a Jesús en situaciones límite o en extraordinarias, como puede ser con la mujer llorando al borde de una tumba, o con los discípulos decepcionados en el camino a Emaús. Yo creo que, o lo del cenáculo donde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Aquí es más fácil y sencillo lo que en algún momento parece normal. Es decir, dice Pedro, voy a pescar. Es normal que un pescador de oficio pues vaya a pescar y que salga y que conoce su oficio. Lo mismo que cada mañana el labrador dice voy a sembrar, el ama de casa dice voy a arreglar mi casa, voy a comprar, voy a hacer, el negociante dice yo voy a hacer mi negocio, voy a la oficina, etcétera, etcétera. Cada uno en su momento pues se plantea esa cuestión en la cual pues para él es su vida. Y aquí es donde aparece de una manera muy especial sobre todo este momento. Después de resucitar Jesús de entre los muertos, se hace presente en la vida ordinaria, en la sencillez cotidiana de cada persona. No solamente a Pedro en aquel momento de hace 2000 años, sino ahora, en nuestro tiempo, el Señor sigue haciéndose presente. Por eso mi pregunta al principio era, ¿qué tanto realmente para nosotros como cristianos y católicos que decimos que vamos a misa, vamos a la oración, leemos la Biblia, participamos en algún momento en un movimiento, algún grupo, o simplemente en casa oramos y rezamos? ¿Qué tanto influye realmente el mensaje de Jesús en esta realidad humana? Al día de antier platicábamos un poquito por ahí con el ingeniero Fer y con el ingeniero Chayo sobre algunos elementos en los cuales, de alguna forma, qué tanto realmente los padres de familia con esos valores. Aquí no vamos a hablar de valores morales, no voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de realidades humanas. ¿Qué tanto los padres de familia cultivan en sus hijos verdaderos valores sociales? Ya no voy a irme a espirituales, valores sociales nada más. ¿Para qué? Para respetar la vida, para valorar la preparación, para en algún momento hacer los trabajos de manera digna, de nuestra preparación humana, de los jóvenes que en algún momento luchen y busquen de alguna forma, sobre todo en sus vidas, hacer algo por sí mismos, para alcanzar ese objetivo, es decir, cómo de alguna forma van influyendo esa vida ordinaria y va transformándose. Lo decíamos y lo veíamos por esa situación que se ha dado en nuestro país, sobre todo exacerbación de los asesinatos, los robos, las violaciones, los asaltos, en algún momento las cuestiones sobre todo de feminicidios que ha estado al orden del día desde a nivel nacional como también en locales, aunque no aparezcan por ahí en los medios de comunicación, pero los hay, tenemos ese tipo de problemas donde quiera. Entonces, esa es la pregunta que nos hacíamos ese día. ¿Qué tanto realmente influyen los padres de familia, la responsabilidad que tienen los padres de familia en la formación, en la educación y en la transformación de los hijos para ser mejores personas? Yo creo que tenemos muchísimas cosas que podríamos en algún momento plantearnos. Estamos primero que nada pues llamados a ser felices. No nos falta nada para alcanzarla si dejamos que Cristo entre en nuestras vidas. Esto ya lo sabemos, es algo fundamental. Por eso decíamos, primero tenemos que comenzar un poquito con el aspecto humano, porque tenemos que cimentarlo desde nuestra realidad humana, cómo estamos viviendo. Estamos llamados después enseguida, como lo decías tú ahorita Jesús, la parte cristiana, la parte espiritual, la parte propiamente de fe, con la cual vamos a entrar para abrir el corazón precisamente al Espíritu Santo, a Cristo en nuestra vida, para recibir esa buena noticia que nos ayude sobre todo a profundizar cada día más, como lo hizo Pablo, Bernabé, y nos han dado ejemplos sobre todo aquello que en algún momento escucharon de Jesús: lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Parece muy especialmente esa pregunta también que plantea Felipe: muéstranos, Señor, al Padre y nos basta. Le dice Jesús a Felipe: Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me conoces. Pues yo creo que aquí es donde entra una de las cosas muy importantes para nosotros también. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros decimos que somos cristianos, que vivimos nuestra fe, que hacemos oración, que hacemos en algún momento algunos actos religiosos, pero realmente hemos entendido, hemos conocido y vemos la persona de Jesús en los hermanos, en las celebraciones, en las comunidades, en las oraciones, en el campo que estamos viviendo? Ese es nuestro gran problema muchas de las veces. Y aquí es donde viene, yo creo que en la experiencia que vivimos cuando amamos de verdad a alguien,
se da la relación, sobre todo en ese sentido, con los esposos, la de amistad, la relación de los padres con los hijos, las amistades entre los amigos. Cuando amamos de verdad nos hace falta, no hace falta que nos digan las cosas. Las intuimos, las sentimos, salimos al paso y acertamos realmente que estamos en este camino, sobre todo en el cual transformamos la vida de quienes en algún momento entramos en contacto. Es lo que decíamos ahorita, ¿qué tanto realmente influye nuestro papel de adultos, nuestro papel de padres de familia, nuestro papel en una sociedad? ¿Qué tanto influye lo que nosotros en algún momento presentamos y ponemos? Es decir, ¿realmente estamos sembrando amor? ¿Realmente estamos sembrando valores sociales? ¿Realmente estamos sembrando aquello que en algún momento nos lleve a entender al prójimo? Podemos diferir en algunas cosas, podemos diferir en las palabras, podemos diferir a veces en los lineamientos, las formas de expresarnos, pero no podemos en algún momento engañarnos y decir, es que soy cristiano y hago el daño a los demás. ¿Cómo los discípulos quieren volver a su oficio después de que se han encontrado con aquella situación? ¿Qué pasó? Y aquí no hay nada, no hemos podido hacer nada, está todo esto ya muerto, el Señor murió, no sabemos nada más. Quieren volver a la vida de antes de conocer a Jesús. No tienen otro horizonte sino que la pesca, como nos dice Pedro, voy a pescar, pues vamos también nosotros contigo, nada más así. Sin embargo, tenemos que decir, aquellos momentos grandes con el Maestro, aquellas ilusiones, aquellas esperanzas, parece que han quedado sepultadas en el olvido en unos pocos días. Como dijo en algún momento, en este sentido, el que era sumo sacerdote en aquel año, precisamente dice, es que si esto es obra de Dios, aunque le hagamos, no se va a acabar. Pero si es obra de los hombres, se acabará. Entonces dice, dejémoslo. Por eso tenemos en esa parte de la primera lectura, dice, los castigaron, les dieron azotes y ahora sí, ándale, dejen de estar hablando de ese Jesús. Sin embargo, la obra de Dios se manifiesta de manera muy importante. En aquel momento de la pesca nos presenta cómo los apóstoles conocían su oficio. Dice, fueron de noche a pescar. Las redes que tenían en ese tiempo no eran las redes que hoy tenemos. Eran redes burdas, gruesas y todo. Sin embargo, dice, no pescaron nada. Cuando se encuentran con el Maestro, muchachos, ¿han pescado algo? Señor, nada. Nada. Echen las redes al lado derecho y dice 154 pescados. Grandes, no dice unos, no pececitos, grandes. En este sentido, nos presenta cómo en algún momento aquella situación y aquel momento les lleva a encontrar a alguien mucho más profundo que les da a entender que Él tiene el poder, que tiene toda la palabra. ¿Para qué? Para hacer que se convierta para ellos en algo nuevo, algo que los llene de esperanza. Palpan el fracaso, la desilusión, sin embargo, al amanecer se encuentran con el Maestro y es ahí donde en algún momento, sobre todo, encuentran la respuesta. Allí hay una respuesta en la cual se encuentran diciendo, es el Señor, y tenemos como de alguna forma muchas de las veces nosotros mismos en la vida hemos tratado de tirar la red, hemos tratado de en algún momento abandonarla, hemos tratado en algún momento de dejar de lado todo, como dicen por ahí, ya, basta con todo esto. Decimos, no, yo creo que es la oportunidad en algún momento de reconocer de alguna forma el encuentro con el Maestro, el encuentro con el Señor, el encuentro con nosotros mismos, el encuentro con esos valores profundos, pues nos tienen que llenar de nueva cuenta de esa inmensa alegría de la vida, de ese encuentro con el Maestro, que nos ayude sobre todo a profundizar más en esa cercanía. Yo creo que esa es una nueva transformación. Ciertamente la cosa no es sencilla, no es fácil. Más de alguna ocasión tenemos que en algún momento entrar en ese discernimiento de transformación, de cambio. Después de una situación en la cual parecía que todo se perdía, que todo estaba difícil, que no teníamos en algún momento horizonte de futuro, se hace la presencia del Maestro y transforma todo. Él con su presencia dice, echen las redes a un lado y encontrarán peces. Y así nos dice a nosotros cuando en algún momento estemos en alguna situación difícil, dice, echen las redes también ustedes, no se pierdan, tengan fe en algún momento en lo que yo les estoy diciendo. Jesús sabía lo que les decía. Jesús era aquel que en algún momento les decía, estoy vivo, aquí estoy, mírenme. Y luego incluso les dice, vénganse a comer, tráiganse un pescado, vamos a comer.
¿Hasta dónde llega Jesús en aquel momento precisamente? Pues le pone todos los elementos como para decirle, ánimo, aquí estamos. Yo creo que ahí tenemos, sobre todo en este sentido, muy bien expresado por el Papa Juan XXIII, a ese elemento. El amor siempre ha sido la piedra en la cual debemos de fincar todos los elementos para encontrar realmente una respuesta que dé hacia las situaciones humanas. Por eso tenemos estas situaciones que ahora, sobre todo socialmente, estamos viviendo. ¿Qué es lo que ha acontecido? ¿Qué es lo que nos está llevando a nuestra situación social en nuestra patria? Todo ese tipo de cuestiones de intereses personales, intereses políticos, intereses económicos, intereses del pasado, intereses que de alguna forma se convirtieron propiamente en denigrantes para una sociedad que padeció situaciones horribles, sobre todo en las cuestiones económicas, de pobreza, donde se les daban migajas y donde ahora también se sigue dando todavía, donde no ha parado todo eso, sigue todavía comprándose la conciencia con unos cuantos mendrugos de pan. Y yo creo que aquí es donde entra una de las palabras que en algún momento encontramos también en el Evangelio, sígueme. La palabra que Jesús le dirige a Pedro es la misma palabra que nos sigue diciendo sobre todo el Señor a nosotros mismos. Así como Jesús lo llamó a Él también ahora nos sigue mirando con amor y nos dice, sígueme. Deja todo aquello que de alguna forma en tu vida no responda a mi propuesta de amor. Y yo creo que esto nos cuesta a todos, y ciertamente lo que dice el Papa Juan XXIII, yo creo que es un elemento que tenemos que de alguna forma profundizar mucho más. La desgracia nuestra es que a veces no nos queremos dar cuenta cómo el maestro mira al apóstol, cómo el maestro mira al discípulo, cómo el maestro le recuerda aquellas situaciones en algún momento, cómo lo traiciona, en algún momento se olvida de él. Sin embargo, cuando hay un reconocimiento en nuestra vida, ojalá pudiéramos hacer lo que hizo Pedro, salir, llorar y de reconocer que nos hemos equivocado, porque ese es nuestro gran problema. No queremos en algún momento decir, es que me equivoqué. Y una de las cosas que dice San Juan de la Cruz dice, el mirar de Dios es el amor, es amar. Pedro, el pecador, no pudo resistir el peso del amor. Jesús le pasó factura por su pecado, pero el amor al maestro fue el incentivo de toda su vida hasta dar la sangre por él. Ciertamente Pedro sabemos muy bien cómo al final de su vida, sobre todo, pide a los que lo van a crucificar, dice, yo no puedo que sea igual que mi maestro, quiero que sea cabeza abajo. Es decir, fui traidor, fui alguien que lo engañó, fui alguien que hizo mal, así es que no puedo ser igual que mi maestro. Y de alguna forma le cumplen aquello que de alguna manera llevó al martirio, precisamente de esa forma. Sin embargo, el amor de Pedro lo hace grande, lo hace llevar y reconocer cómo el maestro realmente lo ama. Entiende las exigencias que de alguna forma se manifiestan, sobre todo en ese sentido. Hoy por hoy tenemos que decir cómo de alguna forma el verdadero pastor, el verdadero maestro, el verdadero gobernante, el verdadero legalista, voy a decir así, de leyes, el que sabe de leyes y que en algún momento tienen buffets, que tienen todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que tendrían que hacer? En primer lugar, entender la justicia, entender la rectitud, entender la verdad, entender que en algún momento somos medios para el bien, no para aprovecharnos de los demás, no para hacer el mal, no para en algún momento que se conviertan en personas que dominen, que controlen, que en algún momento gobiernen de tal manera como dictadores, que en este sentido están en sus cargos porque nosotros fuimos los que los elegimos, pero que lo entiendan, ese es nuestro gran problema y nuestra gran dificultad. Por eso a Pedro le dijo en aquel momento Jesús, el que quiera ser el primero, que se haga servidor. El que quiera ser el primero, que se ponga de tapete para que los demás pasen por él. Y nuestra gran dificultad para muchos de los elementos que de alguna forma sobre todo se manifiestan a veces en la vida social, la vida humana, es que todos queremos ser gobernantes, todos queremos ser autoridades, y al final, cuando la autoridad no está regida por el amor y la justicia, se convierte en tiranía, se convierte en algo totalmente ajeno a lo que debería ser en una sociedad, lo que debería ser un gobernante, lo que debería ser un diputado, lo que debería ser un partido, lo que deberían ser gentes para el servicio de la comunidad y la sociedad. Por desgracia, pasamos muchísimos tiempos
muchísimos tiempos, yo lo puedo decir de los años 60, que me tocó, de alguna manera tenía uso de razón y que reconocí en algún momento la autoridad que teníamos en aquellas circunstancias de López Mateos todavía, que estuvo todavía presente. Después estuvo, iba a decir Trompas, pero se me olvidó el nombre de Miguel de la Madrid, no, después, no, antes todavía, sí, por ahí cuando el 68, todo ese tipo de las situaciones que se dieron. ¿Ordaz? Sí. Díaz Ordaz, Ordaz, cuando estuvo de presidente, desde entonces me acuerdo. Entonces les digo, detalles como esos, vivir toda una hegemonía de, voy a decir, de descalabro para la nación, de destrucción y aprovechamiento de unos cuantos, de todo este tipo de cosas, sobre todo del bien del país, para unas cuantas familias, para unas cuantas gentes, pues eso llevó a un partido a que se pudriera, se echara a perder, y que de alguna forma pues convirtiera propiamente las esperanzas de un pueblo en traición, y que traicionaron de manera horrible todo aquello. ¿Por qué? Porque en algún momento controlaban todo. Sin embargo, hoy día tenemos esperanzas, tenemos y teníamos las dos cosas. Tenemos y teníamos esperanzas de que hubiera ese cambio, esa transformación, pero a veces parece que se les olvida realmente para lo que fueron, sobre todo, elegidos, llamados, votados por el pueblo, y juntamente con eso, con el futuro, una mirada al futuro. Yo les digo, a veces me siento un poquito así en ese sentido, de mirar hacia el futuro con desesperanza. Bueno, felicidades a todos, buen día. Llegamos al final del programa, esperando que el buen Dios me les acompañe y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Y alegrémonos por la vida, por este don que tenemos, y que Dios nos ayude siempre a ser felices, que tenemos toda la oportunidad y todas las posibilidades. Si es cierto que me amas, no pongas en mis manos el pez que otros pescaron a fuerza de bogar. No quiero ser tu esclavo, quisiera ser tu hermano. Levántate y camina, enséñame a pescar. Si es cierto que me amas, no cubras mis harapos con telas que otras manos tejieron. Es mejor que sientas el orgullo de ver sobre mis hombros el paño que mis dedos hicieron con amor. Si es cierto que me amas, el pan que otros ganaron, no pongas en mi mesa gratuito, por favor. Invítame a los campos, entrégame un arado, que el pan es más sabroso ganado con sudor. Si es cierto que me amas, no trates de narrarme la historia de otros hombres. Si está sobre el papel, despiértame a la vida, tú puedes levantarme. Invítame a la escuela y enséñame a leer.